queríamos hacer unos carteles así que dijera, hay unas vitrinas, biblioteca popular, pueblo, estudia y supérate, entrada libre. En Cataluña, los anarquistas son ahora la fuerza mayoritaria y el poder que tenía la Generalitat pasa a manos del Comité de Milicias Antifascistas, un nuevo organismo nacido de la Revolución. Los consejeros de la Generalitat abandonaron sus respectivos despachos. La Generalitat se quedó con el solo hombre de Companys en la jefatura de policía y la calle nuestra. Companys, ¿sabes?, pide a la CNT que le mande una comisión para tener una entrevista. Y les dijo, os lo debemos todos, vosotros habéis terminado con este alzamiento, os habíamos juzgado mal. Desde hoy yo no sirvo ya para nada, yo no soy presidente. Si para algo valgo, les dice a la comisión, dice, estaré a vuestro servicio. Palabras de Companys. García Oliver propuso ir a por el todo y se lo opusieron, nada más votaron él y Chena, los de Hospitalet. Se lo opusió Santillán y Federica Montseny. Federica Montseny diciendo, ir a por el todo es establecer nuestra dictadura y eso es una negación del anarquismo. Y Santillán dijo, si vamos a por el todo y establecemos el anarquismo, nos aislamos en España y nos aislamos en el mundo. Todo el mundo no nos va a dar nadie ni ayuda, ni armas, ni nada. Y por eso la CNT no fue a todas ni quiso el poder que le regalaba, no solo regalaba a Companys, ya lo tenía. Y entonces colaboramos juntamente con los demás fuerzas del país con un organismo que se llamó Comité de Milicias Antifascistas. Y entonces la Generalitat dejó de funcionar como tal. Y todo el poder recayó en este comité. Empezamos a organizar las columnas y hay esa salida que tenéis ahí en la fotografía y se iban directamente al frente, al lugar que nos pedían. Y la mayoría que pedía lugar era Condorruti, Condorruti, Condorruti. Ante el peligroso avance de los sublevados y el desmantelamiento del ejército, los partidos y los sindicatos organizan milicias de voluntarios obreros y campesinos para defender el país. La columna de los aguiluchos se sugirió con el propósito de que todos los concurrentes fueran del movimiento libertario. La columna de hierro estaba organizada por grupos de 10. Y 10 grupos formaba la cinturia. El jefe de grupo era uno que se nombraba desde esto, decía, pues tú jefe de grupo. Y luego de los 10 grupos que forman la cinturia, se nombraba un delegado de cinturia. Por amistad y por confianza, por la personalidad del compañero, pues se le daba la responsabilidad de mando. Allí siempre ha habido un mando, pero un mando en condiciones, no nada de eso, se decía, bueno, pues ahí por aquí, y se ordenaba y se cumplía. Yo salí de Arcolea y de allí, andando, fuimos hasta Madrid. Y al llegar a Madrid nos llevaron al cuartel, allí estaban los hombres y las mujeres. Fuimos allá a parar y se preparó el batallón Ascaso y yo me fui en él. Puedo decir que a medida que nosotros íbamos actuando con la columna de Ruti, nosotros dábamos las manos a los campesinos y a toda aquella gente transformando la sociedad en autogestión, en una serie de actividades, colectividades, que sea lo que nosotros habíamos pretendido toda la vida. No era solamente tirar tiros. Ahí, a medida que nosotros avanzábamos, pues ellos tenían campo libre para poder
formar, darle forma y ética a lo que tenía que ser nuestra sociedad, nuestra futura sociedad. Los cambios se suceden vertiginosos en zonas de Castilla, Extremadura, Andalucía, Asturias y sobre todo en Levante, Cataluña y Aragón. Yo era muy alcahuete y en cuanto veía que había algo de barullo o algo, pues allí me metía. Y me metí en una plaza de la Constitución que estaba repleta de calandinos. Todo Calanda estaba allí. Y desde el balcón, este comité revolucionario dice: a partir de ahora aquí se proclama el comunismo libertario. Y fue una multitud entera en la plaza de la Constitución que aplaudió la frase. ¿Y en qué se compone el comunismo libertario? Queda abolido el dinero. Se va a expropiar a todo propietario, izquierdista o de derechas. Toda la maquinaria a disposición del pueblo, todos los edificios para que sean alojados los habitantes, independientemente de quién sea el propietario, trabajo colectivizado, distribuidos los trabajadores en grupos. No hizo falta senecas para organizar aquello, que fueron los trabajadores mismos. Porque allí se constituyó primero pues, el comité del sindicato, que era el principal, que duda cabe. Y luego comité de defensa, comité de agricultura, comité de alimentación, comité de peluqueros. Pues los mismos trabajadores designaban a los delegados que bien más capacitados para que cumplieran la función de llevar la marcha, de distribuir el trabajo, de distribuir todo. El desprecio tradicional de los anarquistas por el dinero provoca un cambio radical en las relaciones económicas. Se crean monedas locales, vales, y en muchos lugares se llega a la total abolición del dinero. Allí desapareció el dinero. O sea, se hizo el montón que se llamaba de Cropoquín. Allí los alimentos se adquirían por vales y por las cartillas de racionamiento que se hicieron. En ese caso, cuando se trata de la toma del montón, pues naturalmente se tiene que tener aquella capacidad y aquella manera de pensar de que por qué razón vas a coger tú hoy 2 kilos de carne si con uno tienes bastante y mañana puedes ir a buscar otro fresco. O un par de zapatos. Allí se estaba exento de luz, de agua, de escuela, de todo. Allí no había que pagar nada. Y no había egoísmo de nada. Nada, ni egoísmo no existía. ¿Cómo va a existir si no hay dinero? Cuando no hay dinero no puede haber egoísmo. Hoy lo dices y no lo comprende la gente, pero que no, que se asumió bien. El haber hecho la colectividad, como crear la colectividad, la inmensa mayoría del pueblo lo encontró muy bien, y esto que no eran sindicalistas ni eran anarquistas, todos. El que quiso ser individualista continuó siendo individualista, pero fueron muy pocos. Y el que, como mis padres, aquí, a 30 metros de aquí, por ejemplo, que eran individualistas, tenían que responder, para tener el derecho que la cartilla les daba, tenían que responder con productos, no había dinero. En aquel año mis padres elevaron 4 cerdos para la matanza. Vino un compañero, por cierto que allí disgusté un poco a mi madre por lo que hice, vino un compañero, yo ya sabía que iban a venir, decide el compañero de que la familia tenía bastante con un cerdo y le requisaron los 3 con los cuales se pagaba el resto de necesidades de todo el año. Trabajábamos a gusto. Y la otra, pues que hay menos gastos en colectivistas que individuales. Porque ahora supongamos, si hay 100 individuos que trabajan en colectividad y 100 que no, los 100 que no necesitan 100 tractores y los otros necesitan más 10. Destituidas las antiguas autoridades locales, son ahora los trabajadores organizados en la CNT y en menor medida en la UGT los que controlan la administración, poniendo poco a poco en marcha toda la vida pública. El Comité Revolucionario me asignó el cargo de delegado de Abastos. Delegado de Abastos, pues
creo que eso ya se comprende. Nos hicimos cargo de todas las mercancías que teníamos y además un pueblo que no da trigo, pues veníamos a Levante y lo cambiamos por azúcar. Pues teníamos la fábrica de azúcar, pues había una cosecha ya. Y de allí nos llevábamos chocolate y cosas, intercambios. Ya con el carbón ya se traían mercancías de calzado, de vestidos, todo eso para el pueblo, y ya se traían de afuera. Se nombraba cada pueblo una delegación representativa de cada pueblo y allí se construyó en Benicarló, digamos, la Federación de Colectividades. En Levante, UGT y CNT trabajan de forma conjunta tras la expropiación espontánea de tierras y fábricas. Bajo la organización de la Central Anarcosindicalista, Alcoy se convierte en un ejemplo de autogestión obrera con las industrias colectivizadas en su totalidad. Se crea el CLUEA, el Consejo Levantino Unificado de la Exportación de Agrios, encargado de coordinar directamente desde las colectividades la venta al extranjero. Muy pronto este organismo, nacido de la Revolución, topará con las reticencias del gobierno central, que comienza a apoyar a las cooperativas comunistas. Y en el extranjero ya teníamos, en París, en Bruselas, en Holanda, en fin, todas esas cosas. Todo aquello funcionó perfectamente y cada vez mejor, cada vez mejor. En Asturias, la CNT y la FAI forman parte del Consejo de Asturias y León, del que Ramón Álvarez es consejero de Pesca. Los obreros eran los administradores de las industrias. Nosotros seguimos sin hacer colectividades de una manera anunciada, pues de una manera soterrada. Caspe es la sede del Consejo de Aragón, el primer organismo de gobierno anarquista de la Revolución Española. 8 consejeros coordinan la labor de las colectividades de la región. Aquí en la región, que fue el centro, digamos, mayoritario de las colectividades, con su consejo en Caspe y todo eso, en Levante hubo colectividades, en Andalucía hubo colectividades, en Castilla hubo colectividades para todo, pero tan homogéneo como en Aragón no la hubo en ninguna parte. La revolución social que vive la España rural consigue el apoyo mayoritario de los campesinos. Son 3 millones de españoles viviendo bajo los principios del comunismo libertario. Allí pues había una pizarra en el sindicato grandiosa, ¿entiendes? Y cualquier trabajador, una queja que tuviera, la apuntaba en la pizarra y en las asambleas se discutía aquello. El exponer una cosa era ponerlo, digamos, en armonía de los demás si aceptaban aquella proposición. Si se acordaba bien, si no se acordaba, pues otra cosa, ¿verdad? Pero siempre desde la base. No nos regíamos porque no mandase el comité regional una cosa. Porque claro, cada pueblo tiene su cultura. Por lo tanto, al tener su cultura, tiene sus costumbres. Entonces no son las mismas costumbres nuestras aquí valencianas como diríamos las andaluces, son diferentes. Con la ocupación de tierras y un reparto más racional del trabajo, la producción aumenta. La gestión colectiva de los beneficios permite la construcción de hospitales, escuelas, acequias, granjas y centros de experimentación agrícola. Había, además del grupo escolar Francisco Ferrer, donde se pusieron 18 maestros, del huerto del convento, del huerto de los frailes concretamente, se hizo una zona de experimentación agrícola. Se plantaron viñedos, se plantaron olivares, olivares que eran viejos, que eran productivos, se hacía carbón. En fin, hubo una transformación y que la colectividad prosperó mucho. E inmediatamente se decidió el adquirir 2 tractores
y 2 tractores en Calanda sin parar de trabajar hacen mucho. Y con aquello, pues no solamente se suplió los 350 hombres que fueron al frente, sino que se aseguró, y eso es más que verdad, se aseguró que nada de las tierras cultivadas hasta la fecha quedaron yermas, todas fueron cultivadas. Como aquel que calla otorga, y aunque la ignorancia es sorda, pude levantar la voz más fuerte que los ladrillos de los perros consentidos y que la voz del patrón. La revolución que vive España no pasa desapercibida al visitante. George Orwell, que ha venido a luchar como voluntario en una columna del POUM, describe sus impresiones al llegar a Barcelona. Era la primera vez que me encontraba en una ciudad en la que mandaba la clase obrera. Los anarquistas ejercían virtualmente el control de Cataluña y la revolución se encontraba en plena marcha. Las actitudes de tipo servil habían desaparecido. Nadie decía señor o don, y ni siquiera usted. Todo el mundo se trataba de compañero y de tú. Y decía salud en lugar de buenos días. Barcelona es el centro neurálgico de la revolución en la España urbana. Con la CNT y la FAI al frente del Comité de Milicias Antifascistas, Cataluña vive una de las transformaciones más radicales de su historia, que afecta a todos los aspectos de la vida política, social y económica. El 80% de las empresas se han colectivizado y todos los servicios están autogestionados por los propios trabajadores. Estos cambios serán legalizados por la Generalitat en octubre de 1936. No hubo problema alguno en quién iba a dirigir, quién había de ser el dirigido, ni nada de eso, porque ya formados sindicalmente en la CNT, ya había unos valores establecidos, unas personas que habían demostrado responsabilidad y buen hacer. Yo fui uno de los nombrados a la colectividad del Gran Metro. Y estando en el metro, en la colectividad, es cuando hubo una reunión general del transporte y me nombraron secretario. Y ahí empezó. Y yo era albañil, que conocía poco el transporte, pero nos poníamos al corriente pronto de eso. Las circunstancias nos obligaban. Se organizó una comisión que se titulaba Administración y Control de la Propiedad Urbana, que estaba compuesta de 3 elementos de la Generalidad, 3 de la CNT y 3 de la UGT. Y de los 3 de la CNT yo era un vocal, yo era uno. Entonces la propiedad no quedó abolida, pero quedó incautada. Los propietarios no tenían derecho a administrar sus fincas, tenían derecho a formar parte de la administración de esta comisión. Los anarquistas podían hacerse los dueños de Barcelona y de Cataluña y no quisieron hacerlo. Y entonces vino la colaboración entre unos y otros. Y entonces, como los más fuertes éramos nosotros, la cuestión de enseñanza, pues se buscó a uno de los nuestros, al profesor Puig de Elias, y él se ocupó de redactar con otros y demás, pero siempre dirigido por él, la Constitución del Cero. El Consejo de la Escuela Nueva Unificada nace con el objetivo de promover una escuela única, gratuita y laica en lengua catalana. La revolución crea también servicios de asistencia y previsión, inexistentes hasta entonces, que cubren gratuitamente la sanidad, las bajas temporales, la invalidez y la jubilación. Se lucha contra el paro aumentando los puestos de trabajo o contratando nuevos trabajadores, aunque no sean necesarios, para repartir el trabajo entre todos. Las pequeñas empresas y talleres se agrupan, se unifican compañías eléctricas. El entramado es complejo, pero implica a todos. Nos sentíamos involucrados y luego, claro, nos daba un protagonismo y una responsabilidad que asumimos, diría yo, muy a gusto. En las asambleas lo que se discutía, no tú que serás, yo que seré, sino cómo mejorar la producción, cómo el trabajo organizarlo mejor, cómo quitar intermediario entre una acción y otra, porque claro, una fábrica es compleja.
tienes que ser consciente de que trabajas para ti, entonces, que ya no mantienes a ningún patrón, aún trabajas con más anhelo. Elizalde, Ford, General Motors, Cross, Pirelli o Girona. Los trabajadores reconvierten de manera asombrosa en solo 7 semanas empresas civiles en fábricas de armas. Esta transformación permitirá la supervivencia del ejército republicano. Cada militante se consideraba defensor como un Don Quijote de esa utopía, de esa forma de operar, de esa forma de conducirse éticamente en la sociedad sin necesidad de que viniese el gendarme de turno. O sea, la autogestión yo creo que es la asignatura pendiente aún ahora, porque en aquel momento se demostró que, mira, hay el más ilustrado y el menos, hay el memo y el listillo, pero todos tienen algo, todo ser humano tiene algo a aportar. Casi todo el mundo dice que es una utopía, ¿no? Es la única cosa que podría salvar el mundo, la anarquía. Es lo más bonito que hay. Cada cual, trabajar todo el mundo, ni amos ni patrones. Y cada cual hacer lo que tiene en su cabeza. Es que todo el mundo tiene algo adentro. Poco a poco, la realidad de la guerra obliga a los anarquistas a colaborar en las tareas de gobierno. Cuando cesó el Comité de Milicias Antifascistas, que duró 2 meses, el periodo revolucionario en Cataluña duró 2 meses, de julio a septiembre. Hubo un nuevo gabinete, se nombraron consellers y la Generalitat la que vuelve otra vez a coger el poder con sus consejeros. 4 anarquistas entran también como ministros en el gobierno de la República. Entre ellos, Joan García Oliver y Federica Montseny, que se convierte, muy a pesar suyo, en la primera mujer que accede a un ministerio en Europa. Estaba ella en contra de esto y en contradicción con ella misma, y te aseguro que le costó. Y cuando yo veía que además luego los compañeros la criticaban, yo me ponía desesperada. En Cataluña, por ejemplo, las juventudes fueron los primeros que se rebelaron contra la actitud de colaboracionista de la CNT. Y después que hasta cierto punto se creaba una burocracia que no era muy buena. Con la mayoría de hombres en el frente, son las mujeres las que ocupan los puestos de trabajo. Ellas tienen ahora la ocasión de hacer su propia revolución. Al irse los hombres al frente, al ocupar ella puestos que dejaron vacantes los hombres en la producción, quizás eso las despertó, se sintieron más libres. Las compañeras que conocía, la una estaba en una fábrica de alpargatas, ella era la que llevaba todo aquello, la otra en una fábrica de azúcar, cuando estos eran puestos que lo habían llevado hombres antes. Nosotros le dábamos la importancia que debíamos haberle dado a la mujer. En las asambleas de la CNT apenas veías 3 mujeres, una mujer en la casa. Los hombres se rían con todos los derechos y nosotros queríamos preparar a la mujer para que supiera usar sus derechos con respeto a sus hijos, a su casa, a su marido y a su propia vida. Mujeres Libres nace a partir de agrupaciones locales, convirtiéndose en una de las organizaciones feministas más importantes de la época. Suceso Portales en Guadalajara y Concha Liaño en Barcelona son 2 de sus principales impulsoras. Éramos distintos a los movimientos de liberación femenina burgueses, porque nos dábamos cuenta que ellas, por su preparación, luchaban por equipararse o en competitividad con los hombres para ocupar los cargos que ocupaban los hombres. Pero nosotras nos dirigíamos a la mujer proletaria, a la obrera, a la que no tenía instrucción, que salieran de ese servilismo, que salieran de esa sumisión, en el trabajo, en el hogar, que se consideraran personas adultas. Y ahí fue donde tuvimos que hacer mayor énfasis, y en crear escuelas donde la mujer se capacitara, no solamente para leer y escribir. Me parece que yo no te podría decirlo, cientos y cientos de mujeres analfabetas que convertimos a que supieran leer y escribir. Así que cuando formábamos una agrupación, lo primero que se hacía era la escuela.
A las mujeres las educamos sexualmente con clases. Teníamos clases especiales y mujeres que las educaban y iban a los hospitales a hacer prácticas inclusive. Hicimos una serie de folletos a este respecto y con respecto a la relación del hombre y la mujer que enviamos al frente. Hicimos lo menos miles y miles de folletos, unos folletitos pequeños. Los anarquistas promueven cambios sociales únicos en Europa.